Yo creo que no hay palabras para despedir a un amigo y a un excelente profesional. Creo que ha mezclado siempre la información y la cordialidad y el respeto hacia todos y la verdad es que es una pena perderle, pero hay miles de horas de grabación, tanto oral como visual a través de la tele y de la radio, y lo recordaremos siempre. La verdad es que cada vez que entremos en Radio Vigo, en Localia Vigo, siempre recordaremos a Jorge como un ejemplo, insisto, de periodista, de amigo y de persona que ha mezclado perfectamente la cordialidad con el rigor en la información. Nos quedamos con su buen trabajo, nos quedamos con su recuerdo, nos quedamos con haber trabajado y hecho tantas cosas con él, y nos quedamos con su paso por esta ciudad, que fue muy importante, ¿no? Desde la radio primero y desde la televisión, desde Localia después, fue ayudando a hacer Vigo, y lo hizo como los grandes, lo hizo como las personas que van marcando lo importante de la ciudad, van marcando las sendas y van abriendo los caminos. Y cada vez que sigamos dando pasos y haciendo Vigo, Jorge, su consejo y su amistad seguirá entre nosotros. Bueno, a verdade é que é un golpe durísimo, un golpe tremendo. A min, cando xe mo comunicaba a miña xefa de prensa a primeira hora da mañán, a verdade é que non daba crédito, non? E, bueno, que se pode decir de Jorge Durán? Eu, independentemente da miña relación con el, co que supoñía da información, pois era un amigo, non? E a verdade é que, bueno, pois que unha pérdida tremenda, non? Eu creo que é difícil encontrar palabras, non, para un home vital, un gran profesional, un home que nos atendía a todos con esa delicadeza, con ese cariño que sempre, polo menos a mí, sempre me tivo. Jorge Durán ha sido un gran profesional, pero ha sido una persona, sobre todo, que le ha importado Vigo y que ha luchado por Vigo desde los micrófonos, desde esta televisión. Y por eso siempre le recordaremos, con afecto, con cariño y con muchísimo respeto. Difícil facerse idea de que teña pasado Jorge, de que o seu dinamismo como profesional magnífico da información pois sea unha páxina xa atrás na nosa cidade. Pero aí estamos moitísimos anos dedicados a unha profesión estupenda e difícil. Vivimos xuntos, desde a miña profesión tamén difícil de alcalde, moitísimos anos, de moitísimas entrevistas, de moitísimos encontros, e lembrarei durante toda a miña vida a gran persoa e o gran profesional que, sin ninguna dúbida, era Jorge. Era unha persona en la que se podía confiar, un caballero de la comunicación, un tipo magnífico, y que solamente cabe recordar aquello que él decía siempre: sean felices. Y yo en estos momentos pido resignación, ánimo para su familia y para él en un lugar preferente en el cielo, porque creo que se lo merecía. Pues es una pérdida para el periodismo local, un hombre que había hecho tantas cosas con originalidad, con entusiasmo y con categoría profesional. Y nada más, dar el pésame a la casa y a Localia, que se os ha ido el jefe. No me esperaba de un hombre dinámico, joven, un hombre maravilloso, amante de los animales. Quedé muy conmocionada. Sí, ahora ya hay que ir asumiéndolo, porque todos, bueno, es así, es ley de vida, es una pérdida irreparable, y para los animales es también una pérdida irreparable porque nos ha ayudado mucho durante tantos años. Jorge ha sido uno de los primeros de profesionales de la comunicación en España que yo he visto que ha sido más sensible, repito, de España, que yo he visto que ha sido más sensible al respeto plural de los diferentes componentes del arco constitucional español. Ha sido un hombre sumamente escrupuloso, sumamente amable, sumamente unitario, pero eso sí, sumamente respetuoso con gente de la derecha, con gente del centro, con gente de la ultraizquierda, incluso con gente que no estaba en el arco parlamentario. Pois a verdade é que sorprendido, impresionado, non podo decir nada máis que tive a oportunidade de estar con él varias veces. Consideraba un amigo, aínda que non tiveramos moita relación, e creo que é unha gran pérdida para o periodismo e para Vigo. La verdad estamos consternados, ¿no?, por una persona activa y joven como Jorge, al que apreciaba no solo profesional sino también personalmente. Era vecino de Bayona desde hace ya muchos años, y desde luego la trayectoria profesional impresionante, ¿no?, de Jorge. Una persona
buena persona fundamentalmente, y la verdad es que quería transmitir a la familia pues todo sentimiento de pésame del concello de Bayona, de sus vecinos, porque era también querido en la parroquia de Baredo, donde él residía también. Creo que es una gran pérdida, no solo ya como profesional, sino como compañero, como amigo, y los que hemos mantenido una relación intensa con él sabemos de su buen hacer, de siempre sus palabras cariñosas, de intentar resolver los problemas, y creo que hoy es un día para la ciudad de Vigo triste. Yo destacaría dos rasgos de Jorge, ¿no? El aspecto humano, que para mí es siempre el más importante, y era que era un gran tipo, era una gran persona, ¿no? O sea, era un pedazo de pan. Yo no conozco a nadie que hablara mal de Jorge, que tuviese algo contra él, y tenía unas magníficas relaciones con todo el mundo, y sobre todo eso, que era cordial, servicial, generoso, ¿no? Bueno, pues ahí están las palabras de todas estas personas que se acercaban al velatorio. Yo me quedaría con todas, pero quizá con las palabras del último, ¿no?, de Alfonso Cabaleiro, que decía que sobre todo era un gran tipo, ¿no? Un pedazo de pan, ¿no? Un pedazo de pan, tenía un corazón enorme, ¿no? Un gran profesional, pero por encima de eso incluso era una gran persona, ¿no? Y yo creo que eso es con lo que nos debemos quedar todos, porque en el fondo era así. Que todos destacan ambas cosas, o sea, por un lado que era un gran profesional, y por otro lado pues ese aspecto más personal, más de, bueno, pues de cómo era la personalidad de Jorge, lo que yo antes te decía, que no le podías decir que no, lo cual todo no venía quita unido. Que a veces nos echara broncas. Pero muchas, pero así hemos espabilado, como decía él. Pero bueno, y alguna muy gorda. Alguna muy gorda, pero también todos sabemos cómo eran las broncas de Jorge, ¿no? Es decir, él pues sí, te echaba una bronca, pero a los 2 horas te venía y te decía, bueno, ¿qué tal estás? Tal, no sé qué. Entonces... Bueno, y otra virtud que también tenía era que cuando él no conocía una respuesta, directamente no te la daba. Tú le preguntabas y él se quedaba mirándote fijamente a los ojos, pero nunca te iba a mentir. Él, si no tenía la respuesta, esperaba, se quedaba, podía estar 5 minutos mirándote fijamente a los ojos hasta que salía de ti. Eso le pasaba también cuando se enfadaba. Era uno de los gestos como personales, ¿no? Marca de la casa. Igual salía del despacho, se sentaba en la redacción, y sobre todo si había tenido bronca o si tú habías hecho algo mal, se te quedaba así mirando. Sí, era como hasta que tú le decías qué pasa, ¿no? Que a veces uno te dejaba un poco Jorge, así. Sí, Jorge, yo lo siento. Que te dejaba así, pero bueno, decirte algo a ti, te obligaba a que se lo dijeras tú directamente. Es verdad, él nunca empezaba las conversaciones en este sentido, era él el que te obligaba a ti pues a dar ese primer paso. A todos nos descolocaba un poquito, ¿eh? Y es algo de lo que primero nos acordamos. ¿Te acuerdas cómo...? Y es cierto que es una virtud, porque conseguía que fuéramos nosotros quienes nos diéramos cuenta pues, de eso que él estaba pensando, no necesitaba formularlo. Yo creo que calaba el doble. Sí. En fin, que en definitiva es una gran persona y además un gran jefe, con muchos años de servicio en esta casa, que entró, decimos, en el año 83, fue primero locutor, periodista, por supuesto, en la radio hizo programas como La Terraza, El Confesionario, con récord de audiencia. Esa voz, porque Jorge sobre todo era la voz, Miguel. La Camelia de Plata. Después quiso mucho la imagen. ¿Recibió algún premio? Me acaba de decir Rocío. Sí, creo que por, no sé si muy bien, si por La Terraza o El Confesionario. Por El Confesionario, la Camelia de Plata. Camelia de Plata. La Camelia de Plata, o sea que además fue una persona que tuvo el reconocimiento, ¿no?, de gran persona y de gran periodista, ¿no? Te decía Miguel que después él quiso mucho la imagen, la tele era su vida, pero Jorge sobre todo era la voz, es alguien totalmente reconocible por esa voz y por el uso que él hacía de la radio todavía ahora, aunque era director de Localia Vigo, continuaba siendo director de contenidos de todo el grupo de Radio Vigo y continuaba en la radio, lo podíamos escuchar cada mañana. Yo creo que la radio... Hoy por hoy, y la verdad es que, yo echaré de menos seguramente esas conversaciones que teníamos en el despacho, pero también esas reuniones de redacción que hacíamos en Radio Vigo. Miguel, tú estuviste también en la radio y sabes que él estaba tan implicado en la cadena SER como en la tele. Radio. A él le gustaba la tele porque era el reto actual que tenía, ¿no?, de sacarla adelante, de luchar por ella, de consolidarla, de hacer una gran televisión, pero yo creo que su primer amor era la radio y eso se por la notaba, radio es queridísimo y esta mañana se ha dejado constancia también pues por los miles, también por los cientos de mensajes que hemos tenido en la radio, también en el Facebook, en esas llamadas telefónicas directas, en esos recuerdos tanto de programas como de historias de Jorge, que ha sido un gran profesional y yo creo que también eso es importante y por eso nosotros hemos aprendido mucho de él, porque es un profesional que sabe complementarse y que ha estado en todos los